Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Jenny Triana con el código 1101 5058 2020. Mi tema de exposición es el artista Jacob Abraham Camille Pizarro. Veremos un poco de su biografía. También con un breve análisis resaltaremos la importancia de 10 obras de este artista y características de su técnica y cómo el movimiento del impresionismo influyó en él y se vio reflejado en todo su trabajo artístico. Por último encontraremos las conclusiones, donde veremos la importancia y qué le aportó este artista a la historia del arte. Dicho esto, espero que disfruten la presentación. Artista Jacob Abraham Camille Pizarro. Docente Dr. Albeiro Arias. Estudiante Jenny Alejandra Triana Pantoja. Código 1101 5058 2020. Historia del Arte 2. Universidad del Tolima. Jacob Abraham Camille Pizarro nace el 10 de julio de 1830 en Santo Tomás y muere el 13 de noviembre de 1903. Era hijo de Abraham Gabriel Pizarro, un judío sefardí de origen portugués con nacionalidad francesa, y su madre fue la dominicana Rachel Manzano Pommier, descendiente de españoles, considerado uno de los padres del impresionismo, que tuvo como discípulo a Paul Cézanne, Paul Gauguin, Jean Pesquet, Henry Martin Lamotte, su hijo Lucien Pizarro y la pintora impresionista estadounidense Marie Cassatt. Este artista pintaba la vida rural francesa, concretamente los paisajes, árboles, campos, montones de heno y escenas donde aparecían campesinos trabajando, y algunas escenas urbanas en Montmartre. Camille Pizarro fue un teórico anarquista y frecuentó pintores de la Nueva Atenas que pertenecían a este movimiento. Este artista realizó una amplia actividad plástica que abarcaba la más diversa técnica, desde el óleo y la acuarela hasta la tipografía y el aguafuerte. Su obra conformó uno de los más brillantes conjuntos pictóricos en el ámbito del paisaje impresionista. Durante la época donde sus obras se asociaban a la escuela de Barbizon y con la influencia de Corot y Courbet, pintó obras que se caracterizaban por su gama sobria de verdes y grises, protagonistas de su paleta de colores. Este artista experimentó con el puntillismo siendo influenciado por Seurat y Signac. Consistía en lograr las formas mediante el uso de pequeñas gotas de color yuxtapuestas. Por su parte, a Pizarro no le fue muy bien recibiendo críticas, lo que llevó al artista a abandonar esta técnica y retomar el impresionismo. Característicamente hablando, los cuadros de Pizarro captaban de una manera pura el estilo impresionista, presentando en estos profundidad, imagen construida, con pinceladas visibles, uso de la vibración en el color y un prolijo estudio de la luz natural, volviendo así las pinturas de Pizarro abiertas y claras. Pizarro sabe captar los efectos de cada hora del día y época del año, en todo tipo de paisajes. De hecho, muchas veces pintó el mismo paisaje en diferentes estaciones del año. A continuación, veremos 10 de las mejores obras de este artista, con un breve análisis de cada una para darles a conocer un poco más a fondo las características ya nombradas. Como primera obra tenemos Boulevard Montmartre, Primavera, del año 1897, hecha de óleo sobre lienzo con una medida de 65 por 81 centímetros, siendo esta de una colección privada. La escena urbana está retratada en horas de una tarde de primavera a eso de las 5, bajo un luminoso cielo de nubes algodonosas. La mitad derecha, que está ubicada en la sombra por la dirección de la luz vespertina, muestra numerosos detalles, sobre todo en los remates de los edificios con muchas chimeneas, aunque la mayor parte de esta sección se ocupa el follaje de los árboles que dejan ver parcialmente la parte más cercana de la acera. Del lado opuesto, y bañados por una suave luz, los edificios se encuentran en una perspectiva más cerrada debido al punto de vista desde el que fue pintado este paisaje urbano.
En esta parte destacan los parasoles, que proveen de sombra a los transeúntes que contemplan los escaparates. La paleta que utilizó Pizarro para este cuadro es más bien austera, con pocos colores, aunque los que están presentes contienen numerosas variantes tonales. Todas ellas manejaban por la mano de un maestro de la pintura impresionista, que resolvió con gran eficacia la dificultad más grande que muestra la escena, la de representar convincentemente el follaje de los árboles que están en la sombra y alejándose de la vista del espectador, y logró utilizando ínfimas variaciones de verde, amarillo y gris. Debido a las cualidades de los matices de la luz vespertina, Pizarro bañó todo el panorama de un tenue amarillo, muy diluido, que tiñe los abundantes grises que de otra forma opacarían la visión general. Pese a todo esto, el cuadro es casi monocromático, salvo por los luminosos verdes de los árboles y algunos pequeños toques dorados en los carruajes y faroles. Las pinceladas son ágiles y apenas esbozan las numerosas figuras que carecen de detalles y aún así están lo suficientemente bien dispuestas como para reflejar acertadamente cada individualidad. Dentro del conjunto, es un cuadro sintético y luminoso. Un instante de un momento preciso y único en el que el artista llevó al límite las cualidades del impresionismo. Techos rojos. Hecha en el año 1877, material óleo sobre lienzo, con unas medidas de 53 por 64 centímetros, ubicada en el Museo de Orsay. Su centro de atención son los tejados rojos de un pueblo en invierno, en los alrededores de Pontoise. Sobre ellos pueden verse una colina y por encima una franja de cielo azul. En el primer plano se observan árboles frutales, realizado por el artista con el fin de buscar una atmósfera diáfana, también con una notable influencia de Cézanne en la construcción del paisaje, convirtiendo este en uno de los motivos favoritos de Pizarro. Rurales, sencillos y naturales. Otras características notables que podemos apreciar son cómo el artista valora el espacio atmosférico a través de la retícula que forma las ramas de los árboles. Los colores se contraponen con cierta violencia, específicamente los complementarios. Pizarro también utilizó pequeñas pinceladas rápidas que lograron unificar todo el cuadro. Este artista deja ver cómo la luz solar se adueña de una composición en la que las formas están desapareciendo para dejar paso al color. Comparada con la primavera de Pontoise, observamos cómo ha transmitido a la perfección las distintas luces. Los colores empleados en las pinturas son muy vivos, desde el rojo de los tejados hasta el azul del cielo o el verde de la hierba, sin olvidar las tonalidades malvas de la sobra contemplando estas imágenes que se acercan a la abstracción. Boulevard Montmartre, Morning Greywater. Hecha en el año 1897, material óleo sobre lienzo, medidas 73 por 92 centímetros, localizada en la Galería Durand-Ruel en París. Este paisaje en concreto fue pintado más de una vez, con las variantes de color y luz que dan las diferentes épocas del año. Podemos apreciar anteriormente la pintura, pero en la estación primaveral. Se trata de una de las vías más concurridas de París, sobre la que Pizarro demuestra una especial predilección. Esta obra pertenece a una serie de 14 pinturas en donde el autor representa la vida cotidiana de la sociedad parisina después de la Revolución. Esta serie de pinturas reflejan el dinamismo urbano de la metrópoli, de personas que van de un lado a otro, plasmada desde una vista perspectiva superior que remite al receptor cuando se asoma por la ventana de un edificio alto, y contemplar el bullicio de una ciudad llena de energía, colores y pinceladas dinámicas que nos permiten recibir y percibir las tonalidades de un día nublado característico de las mañanas parisinas. Su paleta de colores sigue siendo algo monocromática, con aquellos apliques de dorado en ciertas pequeñas partes, pero con tonos en general fríos.
de cómo la pintura logra captar el clima, la estación por la que su paisaje está pasando y plasma el más pequeño detalle que se deja apreciar con pinceladas bastante ligeras pero contundentes. Place du Carrousel, hecha en el año 1900 con un material de óleo sobre lienzo, medidas de 54,9 por 65,4 centímetros, localizada en la Galería Nacional de Arte en Washington. Más conocido por sus temas rurales, Pizarro llegó a pintar escenas urbanas solo al final de su carrera, después de que problemas en los ojos le impidieran trabajar al aire libre. Alquiló habitaciones que le permitían ver las calles de Rouen, París y otras ciudades, probablemente influenciado por las pinturas de la serie Monet. Instaló una serie de caballetes para trabajar simultáneamente en diferentes lienzos a medida que cambiaban las condiciones climáticas y de luz. Esta es una de las 28 vistas de Rivoli. Los edificios representados son parte del Louvre. Con esta vista lateral, salpicada de sombras e interrumpida por todos los lados del marco del cuadro, la composición de Pizarro captura la actividad inquieta de la ajetreada ciudad. Su pincelada rápida parece imitar la acción que representa. Fíjese en las ruedas de los carruajes y calesas, donde trazaron círculos de pintura con el movimiento de su pincel. Pizarro no pintaba simplemente, sino que recreaba el movimiento rodante de las ruedas. Esta pintura, realizada más de un cuarto de siglo después de la primera exposición impresionista, todavía tiene la misma energía fresca de aquellas primeras obras impresionistas. Dos mujeres conversando junto al mar. Año 1856, material óleo sobre lienzo, medidas 41 por 27,7 centímetros, localización National Gallery of Art en Washington. Es una pintura de estilo más bien realista, con figuras recias, que recuerdan un poco a las campesinas de Millet, pero en versión más caribeña. La composición característicamente es bien equilibrada, en la cual el paisaje comparte protagonismo con las dos mujeres, que conversan en el camino, las cuales poseen una luz dorada del atardecer que alarga las sombras de las figuras y también en el cielo logra generar un degradado muy agradable por esta misma luz. Es una escena idílica ya que muestra un paraíso inmortalizado en la pintura para enfrentar su realidad de desplazarse a un estudio en París para lograr su objetivo de ser un buen pintor estando en el foco artístico de Europa. Esta imagen de alguna forma nos está transmitiendo la pasión por su tierra. Era como mirar su isla con nostalgia y cariño, pero al mismo tiempo siendo consciente de que allí jamás podría triunfar en el mundo de la pintura. Colina Jalais-Pontoise. Año 1867, material óleo sobre lienzo, medidas 81 por 114,9 centímetros, localización Metropolitan Museum of Art, New York. Esta bellísima pintura nos muestra los senderos de las granjas, las laderas de las colinas y los campos arados y plantados sobre el Oise. Presenta enérgicas pinceladas y una paleta de color amplia en luces, saturación y en colores, como la viveza y la aplicación de estos en la pintura. Entrada a Boancy, año 1872, material óleo sobre lienzo, medidas 46 por 55 centímetros, localización Museo d'Orsay. Podemos apreciar una paleta de colores cálida con los estudios de color y luz. Característicamente, vemos sus sombras alargadas de los árboles que se plasman en la hierba verde y en los caminos. Vemos un brillante cielo azul y al fondo de la composición unas casas con tejados rojizos. Camino de Versalles, año 1870, material óleo sobre lienzo, medidas 46 por 55 centímetros, localización Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid. Estamos ante un paisaje rural en invierno. El pueblo del que solo vemos algunas casas ofrece una apariencia tranquila, sin rastro de fábricas o modernos elementos industriales.
Es como si se hubiera detenido el tiempo, igual que los dos campesinos que se han parado a conversar junto al caballo. Un carruaje que se aleja y está a punto de iniciar el giro hacia la izquierda que dibuja la carretera en la línea de horizonte. Carretera de Enery, año 1874, material óleo sobre lienzo, medidas 55.5 por 92 centímetros, localizada en Museo d'Orsay. Esta pieza en particular nos deja ver a través de sus cálidos colores del cielo y la hierba cómo el artista logra plasmar de forma tan pulcra y espontánea sus representativos paisajes rurales. Cosecha de heno, año 1889, material óleo sobre lienzo, medida 53.9 por 64.7 centímetros, localización Galería Nacional de Canadá, Ottawa, Canadá. Esta pintura es un claro ejemplo de puntillismo, la técnica con la que Camille Pissarro estaba experimentando. La pintura se aplicó en pequeños puntos y rayas de color contrastante. Aunque le costó al artista lograr con esta técnica plasmar como tal lo que tenía en mente, termina culminando una obra con movimiento, claridad y gran manejo de color, característico del artista. Conclusiones. Este gran pintor nos enriquece con su trayecto artístico de maneras casi únicas e insuperables, siendo uno de los padres del impresionismo, dotando e inspirando a otros artistas que tuvieron el privilegio de ser discípulos del gran artista Camille Pissarro, y siguieron sus pasos empleando sus grandes bases y sumado a esto, desarrollaron su propio estilo dentro del movimiento, dándole su toque personal, creando así grandes obras, extendiendo una gran diversidad de técnicas dentro del impresionismo y dándole a la historia del arte ejemplos claros de artistas que llegaron a otros niveles experimentando en este, que lograron convirtiéndose en notables artistas sucesores de Camille Pissarro. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias.